Buenos días, presento el tema de User-Centered Design for Creating Argument Reality Story for Primary Education. Este tema se centra en cómo la realidad aumentada puede ser utilizada para mejorar la motivación y la comprensión lectora en estudiantes de primaria, al implementarse en cuentos con un tema de aprendizaje. Como agenda se estará hablando de estas tres secciones, que es la introducción, trabajo relacionado, el modelo centrado en el usuario, resultados, discusiones y conclusiones. Una de las habilidades esenciales en el desarrollo integral de una persona es la habilidad lectora. Este proceso se gesta principalmente durante la educación básica. En México, según datos de la UNESCO, existe una tendencia preocupante en donde los estudiantes de tercer grado presentan dificultades para encontrar información en textos, a menos que ésta se encuentre claramente resaltada, y los alumnos de sexto se encuentran debajo del promedio esperado en habilidades lectoras. Además, muchos profesores encuentran difícil captar y mantener la atención de sus alumnos, lo que resulta en una falta de motivación para los estudiantes. Aquí es donde surge nuestra propuesta de integrar cuentos educativos e interactivos utilizando la realidad aumentada para atraer la atención de los estudiantes y mejorar su comprensión y motivación. En trabajo relacionado, antes de desarrollar nuestra propuesta, analizamos diversos estudios sobre el uso de realidad aumentada en la educación. Por ejemplo, estudios recientes demuestran que el uso de la realidad aumentada aumenta la motivación de los alumnos un 85% y mejora su retención de información hasta un 70%. También hay evidencias de que la realidad aumentada facilita la comprensión de conceptos complejos, como lo que fue el estudio de un caso de geometría, donde indicaban que el más del 90% mejoraba en el entendimiento en las figuras tridimensionales para los alumnos. Algunos de los estudios que se encontraron fue, por ejemplo, el de Tsukima, que con el uso de modelos se tuvo una retención de información del 70%, y el de Verónica reportó una mejoría del 90% en la comprensión de los conceptos, por lo que la realidad aumentada no solo ayuda a captar la atención de los estudiantes, sino que ayuda a retener la información. Con base a estos antecedentes, decidimos aplicar la realidad aumentada al diseño de cuentos interactivos que no solo buscan ser entretenidos, sino que están alineados a objetivos educativos de la SEP. El núcleo de nuestro proyecto es el diseño centrado en el usuario. Este enfoque pone al usuario en el centro del proceso de desarrollo, asegurando que cada etapa del diseño responda directamente a sus necesidades. En nuestro modelo de diseño consta de 4 fases iterativas, que es el análisis, en donde se identifican las necesidades del estudiante y del profesor; el diseño, en donde se empiezan a desarrollar prototipos; la implementación, que es la codificación; y las pruebas, en donde se empieza a realizar o probar estos prototipos. En la fase de análisis, en la etapa como se comentó, se identifican las necesidades de los usuarios, lo que ayuda a entender el contexto en donde se va a aplicar el producto. Aquí se identifica el usuario y su entorno, las necesidades y desafíos que presentan. También se realiza una investigación sobre artefactos de ingeniería de software que ayudan a la creación del producto. Entre estos artefactos encontramos, por ejemplo, los patrones de diseño, tecnologías de realidad aumentada, métodos de programación, entre otros. Aquí mismo, dentro de la investigación, también se investigó la matrícula para los alumnos de educación básica. Aquí decidimos enfocarnos en cuarto grado, o en el temario que ven los alumnos de cuarto grado, ya que en este año es donde implementan más métodos de lectura o más se enfocan en la comprensión lectora. La SEP este nuevo año implementó un nuevo enfoque, donde ya no se engloban las materias, por ejemplo, en historia, español, cívica, entre otras, sino que ahora el nuevo modelo se basa en fases de aprendizaje, ya que la SEP busca desarrollar competencias clave en los estudiantes con este nuevo modelo. Con esto se realiza una investigación de los temas que se ven en cada una de estas 4 fases.
Las 4 fases que se implementan acorde a la SEP son del humano lo comunitario, ética, naturales y sociales, lengua y pensamiento crítico. De esta última fase se seleccionaron 3 temas para realizar los prototipos de cuentos, los cuales fue el tema del ecosistema, que se tomó aquí la invernación y de la fauna de los animales en el bosque de coníferas, se tomó el tema de las figuras geométricas y el tema de los cuerpos celestes, centrándonos en el eclipse lunar y el solar. Pasando a la fase de diseño, en esta fase se realizaron tareas como el modelo del usuario, el desarrollo de patrones, el diseño de interfaz y la creación de las historias con base a los temas seleccionados anteriormente. Para el desarrollo de las historias se creó un storyboard, la narrativa de la historia, el diseño de las imágenes, los modelos y al final la evaluación correspondiente a la historia. Con el tema seleccionado, se creó la narrativa del cuento, que sigue un storytelling sencillo que consta de 3 partes, que es la introducción en donde se presenta el mundo o al personaje, la problemática o la aventura que va a ser el desarrollo de la historia, en donde se estará abordando el tema que se seleccionó, y el final, que sería la resolución o la conclusión a la problemática o aventura que se había definido. Por ejemplo, en lo que fue la creación del mago geometro, se inicia presentando al personaje y un mundo compuesto por figuras, en donde las figuras se pierden dentro de cada área de ese mismo mundo. Esta vendría siendo nuestra problemática de la historia. Y el final es identificar en dónde pertenece cada una de las figuras, que viene siendo la conclusión de la historia. Una vez que se tiene esta narrativa, esta se divide por páginas para que en cada página se pueda tener una imagen representativa del texto. Con esta imagen se crea un modelo que es el que se estará visualizando con realidad aumentada. El modelo de igual manera debe representar la imagen que ésta representa el texto. Bajo esta estructura se crearon 3 cuentos, que fue el de Soñando con la Luna, que habla de los eclipses, La aventura de Max, que toca el tema de la fauna en el bosque de coníferas, y el Mago Geometrus, que habla de las figuras geométricas. En esta fase también se crearon los wireframes para el diseño de la aplicación. Se buscó que la interfaz fuera simple para que los niños pudieran entenderla y también pudieran estar visualizando de manera sencilla la realidad aumentada, acorde al cuento correspondiente. Para la interfaz se pensó en 3 pantallas. En la inicial, en donde existiera la opción de cuentos, de créditos y también hubiera espacio para otras posibilidades. La ventana de cuentos, que entra cuando el alumno selecciona la opción de cuentos, que muestra los cuentos que ya se tienen programados. Y al seleccionar el cuento correspondiente, se estará abriendo la cámara en realidad aumentada, que ésta va a poder visualizar, al momento de captar la imagen del cuento, se va a poder visualizar el modelo en 3D y el alumno va a poder estar interactuando con él. En esta misma fase se crearon las evaluaciones correspondientes a cada cuento. Con ayuda de los docentes se pudieron estar creando estas evaluaciones. Dichas evaluaciones cuentan con preguntas literales, inferenciales y críticas, ya que este tipo de preguntas son las que se utilizan para poder estar evaluando a los niños para verificar que hayan entendido bien la lectura. Durante la fase de implementación se crearon los prototipos, se desarrollaron y probaron prototipos para la aplicación con realidad aumentada. Aquí se inició la codificación en donde se realizó la aplicación con base a los diseños antes establecidos, creando la interfaz. Se programó cada uno de los cuentos que se habían creado, agregando los modelos correspondientes a cada imagen que tiene el cuento. La aplicación se desarrolló en Unity integrando Vuforia para poder utilizar la realidad aumentada. A cada historia se le agregó interacciones en sus modelos correspondientes. Por ejemplo, en el cuento de Soñando con la Luna, el usuario puede estar pausando y observando los cuerpos celestes que son la representación del eclipse. En las aventuras de Max pueden estar buscando y escuchando los animales que aparecen en cada una de las hojas, o bueno, de las imágenes representativas del mismo cuento. Y en el Mago Geometros, los estudiantes buscan las figuras en las escenas que describe la historia. Si, por ejemplo, en la historia comenta que se están viendo triángulos que son
montañas, el alumno estará visualizando eso en en el mismo modelo. Ya en la última fase, que es la de evaluación, en esta se pueden estar encontrando errores e implementar mejoras con base a las observaciones y pruebas que se realizan con el prototipo. En nuestro caso, la prueba se realizó en estudiantes de primaria con docentes e instructores que nos apoyaron en la realización de la prueba. Para estas estuvieron formando equipos con los niños y a cada equipo se le estaba prestando un dispositivo con la aplicación para que pudieran estar interactuando con los elementos del cuento. En esta prueba se buscaba ver la interacción y cómo los niños usaban la aplicación y si era entendible o no. De igual manera, ver si las historias les agradaban y si entendían el lenguaje que se estaba utilizando. Para recabar los datos se utilizaron herramientas como lo que fue la matriz Otis y la malla receptora para recabar las opiniones que daban los niños, para encontrar posibles mejoras para una siguiente iteración. Como resultados que se obtuvieron durante las pruebas de la aplicación con los estudiantes, como se había comentado, esta prueba se realizó con estudiantes de primaria, fueron 16 participantes, fueron alumnos entre segundo y cuarto grado, quienes fueron divididos en grupos de 4. Dos grupos trabajaron con el cuento de las aventuras de Max y los otros dos con el cuento del mago Geometrius. Los estudiantes utilizaron la aplicación para visualizar los elementos en realidad aumentada y una vez terminado el cuento completaban un cuestionario en físico que valoraba su comprensión. Recopilamos los datos utilizando la matriz Otis y la malla receptora, lo que nos permitió observar cómo interactuaban con la aplicación y qué comentarios tenían sobre la experiencia. Para ello dividimos los resultados en tres rubros, que fue el visual, el narrativo y el interactivo. De esta forma podíamos obtener puntos de mejora, ya fuera en la parte de la escritura del cuento, en la parte de la aplicación o en la parte interactiva con la realidad aumentada. En el caso de la parte visual, los estudiantes disfrutaron mucho de los personajes y la visualización de los elementos en realidad aumentada. Sin embargo, se sugirieron utilizar o tener más variedad en los personajes. Como en resultados en la narrativa, los estudiantes de segundo fueron los que encontraron las historias un poco largas y aburridas. Como mejora, se propondría que las historias se adaptaran a, a su edad, esto mediante técnicas de copyright para hacer que sea más atractiva para ellos. Y de resultados de interactividad, aunque a los estudiantes les gustó la interacción con la realidad aumentada, sugirió que incluir más elementos interactivos como hacer modelos se muevan o encontrar objetos ocultos. En cuanto a los resultados del cuestionario, observamos diferencias notables entre estudiantes de cuarto y de segundo. Para los estudiantes de cuarto que trabajaron con el cuento del mago Geometrus, obtuvimos que el 100% de aciertos en las preguntas literales, inferenciales y críticas. Esto demuestra un alto nivel de comprensión y capacidad de análisis por parte de los estudiantes. Por otro lado, en los estudiantes de segundo que trabajaron con el mago Geometrus, con las aventuras de Max, los resultados fueron ligeramente más bajos. Lograron un 87.5 de acierto en las preguntas literales, un 83 en inferenciales y 66 en las críticas. Además de que únicamente el 60% de los estudiantes completaron el cuestionario por completo, lo que sugiere que sería recomendable reducir la cantidad de preguntas para los estudiantes más jóvenes. Estos resultados nos indican que, si bien los estudiantes de segundo respondieron bien las preguntas, las literales inferenciales, las críticas y la longitud del cuestionario les resultaron ser un desafío para ellos. Por lo tanto, se planea ajustar la dificultad y extensión de evaluaciones para grados inferiores. Como discusión, uno de los hallazgos más importantes fue que los elementos en realidad aumentada captaron la atención de los estudiantes de manera muy efectiva. Sin embargo, solo el 69% de los estudiantes respondió correctamente todas las preguntas del cuestionario, lo que sugiere que se necesita un equilibrio entre los elementos interactivos y la lectura del texto. Además, encontramos que los estudiantes más jóvenes se sintieron abrumados tanto por la historia como por el cuestionario, lo que nos indica que sería recomendable adaptarlos para grupos inferiores.
En conclusión, la integración de la realidad aumentada en cuentos interactivos junto con los modelos y usando el diseño centrado en el usuario tiene gran potencial para mejorar o crear un nuevo producto para la educación primaria. Sin embargo, es crucial equilibrar estos elementos interactivos con métodos pedagógicos tradicionales para asegurar una comprensión profunda del contenido. A lo largo de este proyecto, el uso iterativo del modelo nos permitió ajustar continuamente las historias y mejorar la experiencia educativa, haciendo que las herramientas desarrolladas fueran tanto funcionales como atractivas para los estudiantes. Y eso sería todo. Ya tenemos la parte de las referencias. Gracias.